Bueno, buenos días a todos. Acá estamos una vez más con el ciclo de conferencias técnicas de la SP. Esta vez tenemos el placer de compartir la charla con la Sociedad de Petrofísicos, la SPWLA, y tenemos a Pau de Batista que nos acompaña como moderadora y a los oradores. Estamos dándole un par de minutos a la gente que se vaya sumando. Ya estamos en un número bastante alto, estamos más de 40, con lo cual es aproximadamente la mitad de los inscritos, con lo cual básicamente arrancamos con eso y después se siguen sumando durante la presentación de los oradores. Agradecemos a los sponsors que nos acompañan en estas charlas y podemos comentar que se están planificando alrededor de una o dos charlas por mes durante todo este año. Tenemos dentro de poco, en junio, la charla sobre inteligencia artificial aplicada a la superficie y al subsuelo. Tenemos dos oradores en la charla, y para julio estamos armando quizá una presencial, porque vamos a tener a Bill Von Gonten, que nos va a hablar de todo lo aprendido de Vaca Muerta hasta ahora. Ha trabajado con todas las compañías, así que va a ser muy interesante. Esa quizá la hagamos presencial. Bueno, sin demasiado preámbulo, espero que esta charla sea de interés. Aparentemente sí, porque hay muchos inscriptos. Y te paso la palabra a Pau para que puedas arrancar a la presentación de los oradores, ¿sí? Y ella va a explicar un poco la dinámica de las preguntas, etc. Bien, muchísimas gracias, Fer. Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. En el día de hoy, el placer de tener a Claudio y Fernando Larriestra con nosotros. Voy a explicar cómo vamos a manejarnos durante el webinar de hoy. Todas las consultas que se van generando las pueden ir anotando en el chat y al final, los últimos 15 minutos, los utilizaremos para responder todas las dudas. En caso que queden algunas inquietudes, vamos a compartir los mails de Claudio y Fernando para que se puedan contactar con ellos y evacuar cualquier inquietud. Bueno, Claudio, te presento. Claudio Larriestra es magíster en Geología por la Universidad Nacional de Córdoba, cuenta con más de 40 años de experiencia en el análisis de datos aplicado a la exploración y producción de hidrocarburos, en caracterización geológica de reservorios y modelado 3D. Ha desarrollado proyectos para distintos países y compañías petroleras, entre los países Argentina, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Fue docente de geomorfología e investigador de proyectos de sedimentología en la Universidad Nacional de Rosario, además director del Departamento de Geología entre 1986 y 1988. Fue profesor asociado de Estadística y Geoquímica en la Universidad Nacional de la Patagonia y en el año 1989 ganó el premio al proyecto SAPIU de CONICET para la Universidad Nacional de la Patagonia. Entre 1989 y 1991 se desempeñó como analista de registro para Western Atlas Argentina y hasta 1993 fue jefe de estudios especiales de la empresa petrolera Capsa Capex. Luego, Claudio trabajó como geólogo consultor en la Riestra Curia y Asociados y posteriormente, en 2014, fue presidente de la Riestra Geotecnologías, empresa que fundó y que se especializó en análisis estadístico de datos y modelado geológico aplicado a la exploración y producción, geoquímica de superficie y proyectos de geoquímica de pozos. Entre 2014 y 2018 trabajó como investigador para ITEC, desarrollando nuevos métodos de modelado de reservorios con especial énfasis en la integración de quimioestratigrafía y sísmica, aplicado a reservorios convencionales y no convencionales. Actualmente es socio gerente de Geodatatech SRL y se desempeña como geólogo consultor para temas de modelado de reservorios, geoestadística y ciencias de datos geológicos aplicado a la exploración y producción. Es autor de más de 40 publicaciones científicas a nivel internacional y ha recibido premios en congresos nacionales. En 2010 fue galardonado por la American Association of Petroleum Geologists por su investigación en simulación multipunto aplicada a reservorios de geometría compleja. Entre otras distinciones, fue nombrado miembro permanente de la International Association of Mathematical Geoscience. A continuación, también estará Fernando Larriestra, que es doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Cuenta con 18 años de experiencia en la industria de petróleo y gas, en áreas como petrología orgánica, geoquímica orgánica y quimioestratigrafía para reservorios no convencionales,
geoquímica orgánica de superficies aplicada a la exploración y cartografía superficial para reservorios convencionales, e investigación en paleobotánica de plantas vasculares. Es autor de más de 30 informes inéditos, artículos y presentaciones en congresos vinculados a dichas temáticas. Participó en proyectos para distintas compañías petroleras en Argentina y Uruguay, entre ellas YPF, ANCAP, Pampa Energía, Petrobras, Pluspetrol, entre otras. Trabajó en la Riestra Geotecnología y liderando investigaciones en estudios de geoquímica de superficie y como técnico en análisis de quimioestratigrafía. Posteriormente, estuvo desarrollando sus actividades como consultor independiente y en el periodo 2015 a 2023 fue tecnólogo en ITEC, desarrollando sus tareas en áreas de petrología orgánica y palinología, geoquímica orgánica, quimioestratigrafía y geoquímica de superficie. Pau, yo me hago una pregunta. ¿Explica si duermen a la noche o solo trabajan estos muchachos? Tienen días de 48 horas. Sí. Impresionante los currículums. Excelentes. Actualmente trabaja como consultor desarrollando investigaciones para empresa Geodata Tech en áreas de geociencias, y cabe destacar que también se desempeña como profesor de paleontología en la Universidad Nacional de La Plata y responsable del inventario microscópico del Museo de La Plata. A continuación, todo suyo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bueno, voy a poner a compartir la presentación. Arranca Claudio. Ahí están viendo, ¿no? Sí. Bueno. Digamos, este webinar un poco resume la experiencia que estamos haciendo, respondiendo básicamente a necesidades del desarrollo en shale, y consiste digamos, el análisis geológico, geoquímico y geomecánico de pozos horizontales mediante técnicas no destructivas, aplicadas sobre muestras de cutis. Nosotros sabemos que en los pozos horizontales prácticamente se recaba únicamente el gamma ray, logging while drilling y las muestras de cutis. Bueno, nosotros nos hemos enfocado a investigar, junto con otras, siempre hay otros investigadores, y hay muchos trabajos también en el mundo, trabajar sobre el cutis, o sea, cómo podemos extraer toda la mayor información del cutis. Bueno, lo que vamos a ver son las técnicas de el espectroscopía infrarroja, la transformada de Fourier del espectro infrarrojo de muestras de cutis, en dos variantes, el FTIR y el drift. Vamos a mencionar también una técnica más conocida, que es la fluorescencia a rayos X de cutis. También vamos a comentar algo del análisis cuantitativo de la morfología de partículas, y bueno, lo que todos conocemos, que es la descripción óptica del cutis, en dos casos de estudios, en la formación Moyers y en la formación vaca muerta. La próxima. Bueno, este es un poco el flujo de trabajo. Arriba a la izquierda tenemos el primer trabajo que se realiza sobre el cutis, que es muy importante, que es colocar cada muestra de cutis en la profundidad más probable de proveniencia. Si bien este dato no es fundamental en un pozo vertical, porque los desvíos son del orden del metro, en los pozos horizontales estos desvíos son muy importantes. Entonces, el ubicar la muestra en una posición correcta es muy importante. Bueno, a partir de acá se derivan dos flujos, lo que mencionamos del FTIR y FRX, que básicamente es digamos, la normalización del espectro, el análisis de componentes principales, el análisis de materia orgánica, o sea, se hace pirólisis, y los grupos de minerales, y después el procesamiento. Esa es una parte del flujo de trabajo referida a la toma de datos sobre el cutis. Después, opcionalmente, digamos, está el trabajo de laboratorio, con el análisis de la forma de las partículas, la descripción de los BIF y la petrología orgánica. ¿Todo esto a qué lleva? Lleva a que nosotros podamos organizar, digamos, y caracterizar las fases, tanto en la parte geoquímica como geomecánica, y por supuesto proyectarlas en los pozos horizontales y por último
en modelos tridimensionales de fases integrados con la sísmica. La próxima. La próxima. Bueno, como habíamos comentado, la anterior. Sí, sí, sé que me pareció tarde. Como habíamos comentado, lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos con Qt es la corrección de la profundidad de perforación. Esto lo hacemos aplicando una técnica derivada de la inteligencia artificial que se llama Dynamic Time Warping. Es una técnica que se aplica en el reconocimiento de la voz. Es una técnica que, a pesar, como ustedes eso lo habrán experimentado, a pesar de tener distintas voces, tonadas, etc., una misma palabra siempre es reconocida. Esto lo hace con este sistema, se llama Dynamic Time Warping. Nosotros acá lo vamos a aplicar, vamos a tomar como referencia el perfil de gamma ray, que tenemos la profundidad correcta, y como el dato a modelar es el gamma ray sintético obtenido por fluorescencia de rayos X de las muestras de Qt. Básicamente, el método consiste en lo siguiente. En el gráfico de la izquierda, en la parte vertical, tenemos el perfil de gamma ray, el gamma ray log, y en la parte horizontal, el gamma ray sintético medido por fluorescencia de rayos X. Si estos dos perfiles fueran exactamente iguales, la correlación para cada profundidad entre los dos sería la línea recta perfecta, que está a 45 grados. Pero como las muestras de Qt tienen un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo con respecto al perfil original, lo que obtenemos es una curva en los 45 grados que oscila alrededor de la línea de 45 grados. Bueno, este trabajo, el método, que es un método muy conocido, se aplica en muchos campos, al margen de reconocimiento de voz, nos sirve a nosotros para poner en profundidad el Qt. En el perfil de arriba tenemos el gamma ray log y el gamma ray del Qt, y en el perfil de abajo el Qt corregido, en donde vemos que mejoró notablemente la posición de las muestras. La próxima. Bueno, acá tenemos la demostración, que es el gráfico de correlación. En la parte superior es la correlación del gamma ray con el gamma ray sintético del Qt, y en la parte inferior el procesado con el algoritmo. Así, no se logra una correlación perfecta, es imposible, porque inclusive hay problemas de derrumbe, hay muchos problemas en la adquisición del Qt, pero se mejora sensiblemente la correlación. La próxima. Bueno, y este es el caso más importante, que es en el pozo horizontal. Como se ve en el perfil de gamma ray con el gamma ray sintético. Hay partes en donde la correlación es bastante buena y hay otras partes del perfil donde hay baja correlación. Bueno, esto es lo que nos vamos a encontrar normalmente en la vida real, digamos. Es muy difícil que encontremos buena correlación en todo el perfil. Entonces, aplicando el algoritmo, vamos al perfil de abajo y vemos que efectivamente se mejora la correlación, pero hay lugares en donde va a ser imposible mejorar la correlación. Esto se demuestra en las dos gráficos de correlación de abajo. A la izquierda es el original y a la derecha es el modificado. Esto es muy importante porque si vamos a comparar el dato del pozo horizontal medido en el Qt, por ejemplo, geoquímico, lo que fuera, con la sísmica, yo puedo llegar a tener modificaciones o desplazamientos del orden de decenas de metros. Entonces, para tratar de que, digamos, de evitar ese error de posicionamiento en profundidad, es que aplicamos este algoritmo. Bueno, la próxima. Bueno, acá paso yo a explicarles un poco lo que sigue, o sea, estas dos técnicas no destructivas, que son la espectroscopía de Fourier del espectro de infrarrojo y, bueno, la fluorescencia de rayos X. Un poco contándoles ahora, les comento cómo funciona, digamos, para los que están metidos en el tema. Lo que hace la transformada Fourier del
espectro infrarrojo es medir la absorbancia de los enlaces de las moléculas, tanto minerales como orgánicas, los enlaces químicos entre los átomos, y bueno, esto genera vibraciones y de los grupos funcionales de cada molécula, digamos, y termina dando una medición de la absorbancia de esas vibraciones y movimientos que hay entre los grupos funcionales de las moléculas, y que termina dando como resultado un diagrama de longitudes de onda, de números de onda, se llaman el número de onda, ¿sí? En los cuales tenemos distintas frecuencias, una gran cantidad de frecuencias, que son, cada región de ese espectro son vendrían a ser como los fingerprints de las distintas moléculas que se encuentran en una muestra de roca total, o sea, una muestra como de Cutting. Uno lo que se va a encontrar es la parte de los carbonatos, silicatos, bueno, todos los minerales con los que van a se va a registrar esa absorbancia, y la materia orgánica. Entonces acá un poco lo que vamos a continuación a explicar es cómo obtenemos el dato de la materia orgánica principalmente, y para construir un modelo, digamos, de cómo están, de una manera no destructiva, cómo están caracterizados el TOC y otros componentes de la materia orgánica, así también como la fracción mineral que se obtiene de este espectro infrarrojo. Y bueno, lo mismo con el FRX, ¿no? Que tenemos acá tanto una foto del dispositivo de mesada de FTIR, digamos, de infrarrojo, y de FRX. Acá tanto lo que se conoce como la pistola o como el dispositivo de Bruker. Y bueno, lo que se obtiene, ustedes saben, con el dispositivo de FRX se logra para 43 elementos, se logra tener un espectro del ppm, digamos, o sea, para cada muestra la concentración en ppm de cada elemento, y bueno, con eso se pueden construir modelos, quimiofases, inclusive minerales, se pueden estimar. Y bueno, acá un detalle de los elementos que se registran. Acá, como para que tengan una idea de cómo es un espectro en dos muestras, en distinto color, en naranja y en azul, vemos en el eje de la absorbancia y la frecuencia, ¿no? Fíjense que van de 500 a 4000, o sea, esto es una matriz muy grande de datos, donde para dos muestras de tamaño Cutting, esto si bien es afloramiento, pero bueno, es el tamaño Cutting de malla, para un TOC contrastante de 0,1% y 4%, y de un querógeno más bien terrígeno, tipo 3-4, esto de la formación de los molles, y frente a otro de tipo 2, del mismo perfil, se obtienen espectros distintos, ¿no? Con algunos picos en esta región, que es donde uno estudia la materia orgánica, según bibliografía, ¿no? Entre los 2900 y 3100 números de onda, en esas frecuencias es donde está caracterizado para roca total la materia orgánica, y bueno, el resto están expresadas las absorbancias de grupos minerales como carbonatos o silicatos, etc. Bueno, vamos a hablar de casos de estudio para los molles, en este caso, de aplicaciones de la transformada de Fourier, del espectro infrarrojo, del XRF y la pirámide de Rockefeller, aplicado a modelado de fases. Bueno, primeramente, mediante análisis de componentes principales del FTIR sobre un rango de frecuencias que va de 295 a 3025 números de onda, se logra encontrar que el componente principal 2 posee una alta correlación con el COT medido por pirólisis. Y no se descarta el aporte del componente principal 3, hablando de los tres primeros componentes principales, ¿no? Y el componente principal 1. Bueno, al encontrar esto, sabemos que nuestro problema se puede, digamos, podemos de alguna manera restringir la dimensionalidad de nuestro problema, y que estamos bien encaminados, según la bibliografía, en este intervalo de longitudes de onda para caracterizar el COT, que es la variable orgánica, como ustedes saben, más inclusiva de todas. Y bueno, lo mismo para, una vez que tenemos identificado que este intervalo es el con el que vamos a trabajar, podemos luego, por regresión lineal múltiple, encontrar las frecuencias que mejor correlacionan, aún así, con el COT, y puedes, por ende, sacar estas correlaciones
de Roqueval y FTIR con menos frecuencias. En este caso se encontraron con 19 frecuencias de las 100 originales que había, fíjese, 2025 y 3025 a 19. Ya empezar a restringir un poco más el espectro y encontrar las frecuencias, y cuanto menos sean mejor para cada parámetro de la facies orgánica que yo quiera caracterizar. En este caso está el ejemplo de una muy buena correlación del COT con frecuencias del FTIR y del parámetro del pico S2 de la pirólisis, junto con otros parámetros que uno pueda sacar por correlación lineal múltiple, como el índice de hidrógeno, que se encontró las frecuencias que corresponderían al índice de hidrógeno caracterizado por FTIR y el medido, o sea, el dato duro de Roqueval, lo mismo para el índice de oxígeno. Esto, como ustedes saben, nos sirve para los plots como el pseudo Van Crevelen, que es un plot que nos indica el tipo de querógeno. Bueno, acá vemos la estimación de parámetros de pirólisis y de componentes del querógeno, vistos al microscopio, estimados por espectros infrarrojos, por el FTIR, o sea, por el infrarrojo, y además también modelos aplicando la regresión lineal múltiple, modelos de fluorescencia de rayos X, ¿no? Uno con este método puede tanto caracterizar estas vibraciones de los enlaces de las moléculas del querógeno, en este caso, la parte orgánica, y además con el FRX lo que hace uno también encontrar aquellos elementos de los ambientes de depositación que se relacionan con el parámetro que uno está buscando, o sea, con la cantidad, digamos, la concentración total de materia orgánica, digamos, el COT, o el índice de hidrógeno, o en este caso, como ustedes ven acá, parinofacies, kerogen. Lo que estamos viendo acá es, estas tres tracks son los componentes mayoritarios de lo que es el querógeno, que es la materia orgánica amorfa, que ustedes saben es petrolífera, digamos, es oil prone, los fitoclastos, que es todo el material terrígeno, y los granos de polen. En este caso, en los molles, en la parte basal había una gran proporción de fitoclastos y granos de polen, o sea, un querógeno de bajo COT y muy pobre, digamos, geoquímicamente, o sea, gasífero en todo caso, porque era de querógeno tipo 3-4, o sea, casi entre inerte y gasífero, versus un querógeno mixto que empieza a tener más preponderancia de materia orgánica amorfa, que eso también obviamente se ve con estos aumentos del índice de hidrógeno y el detrimento del índice de oxígeno. Bueno, todo eso ha sido modelado, digamos, con distintos grados de correlación con las variables orgánicas medidas por Roqueval y por el análisis de parinofacies. Este es un análisis cuantitativo que se hace de 500 partículas por campo visto al microscopio. Y acá un poco digamos, cómo usamos este análisis de regresión, para que se den una idea, un ejemplo de la estimación de palinomorfos totales de una muestra, la muestra 1744, se encontraron 3 frecuencias, en los cuales al aplicar la ecuación de regresión múltiple, se buscó el valor de esas 3 frecuencias para la muestra, según lo que nos dio haciendo un análisis con un programa estadístico SPSS, y que, bueno, nos arroja un valor de constante, un coeficiente para esta longitud de onda, otro coeficiente para esta longitud de onda y otro para esta. Entonces la suma nos da esta ecuación, ¿no? Que es la constante, el valor de la frecuencia para la ecuación, cada uno de sus coeficientes, y esto nos da 36,88. Ustedes saben, en este caso los palinomorfos es un número entero, o sea, o 36 o 37, pero bueno, para los demás parámetros nos puede llegar a dar con decimales, pero bueno, eso es para saber que una de estas muestras nos dio un valor que justo para esa muestra, si mal no recuerdo, acá no la anoté, pero eran como que les dijera 29 o 30 palinomorfos que se contabilizaron visualmente. Bueno, nada, como para saber que esto se ajusta a los datos duros. Acá en rojo se ve la curva realizada con el FRX, y en azul la curva del modelo con el FTIR. Fíjense que para el Tmax también hicimos el modelo, no se hizo con FRX porque la madurez no se puede medir con un elemento depositado en ambiente anóxico, pero sí, si uno va directamente hacia la fase orgánica de esa muestra, puede estimar el Tmax, o sea, la madurez. Bueno, acá vemos
la pirólisis, digamos, de estas son las tres secciones del perfil que veíamos antes, ¿no? Como dan muy similar, digamos, el tipo 3-4 de baja calidad, si quiere, digamos, más inerte, tanto por el FETIR, o sea, con todo este procesamiento de regresión lineal múltiple, como el medido por Roqueval, en este caso creo que era Roqueval 6. Bueno, y acá lo mismo, la misma metodología, y se vuelve a la correlación entre el XRD y el FETIR, los espectros del FETIR, estudiados para las fases lineales. Obviamente acá hubo menos muestras, no tantas como el SRX o el FETIR, que era para todas, la totalidad. A todo esto yo no mencioné que hablaba de 89 muestras en el perfil anterior, acá se hicieron sobre 20, pero bueno, para, digamos, la longitud de onda, digamos, estudiada para el cuarzo, para el carbonato, para feldspatos, plagioclasas y arcillas, se observó una correlación bastante interesante, muy buena. Y bueno, esto es lo que nos sirve también para estimar la fase mineral con el FETIR. Bueno, ahora vamos a hablar de otro. ¿Se escucha? ¿Alguien tiene prendido un micrófono, me parece? Bueno, perdón. Seguimos acá en otro caso, esta vez de la formación vaca muerta en pozos, pozos verticales y horizontales. Acá vemos al principio la corrección, como comentaba Claudio al principio, la corrección de profundidad para las muestras de Cutting usando el gamma ray y el gamma ray derivado del XRF. Al principio tenemos bastante mucho más ruidoso, y luego aplicada el algoritmo uno puede ver cómo se ajusta mejor la correlación. Luego acá, para cada muestra, acá se ven distintos colores, fíjense la cantidad de toma de mediciones de FETIR. Y acá se ve el intervalo con el que se trabaja de la materia orgánica, donde pueden ser los alifáticos, enlaces alifáticos y aromáticos de carbono e hidrógeno, el rango de 2800 a 3100. Y bueno, hay un paso importante que se hace sobre estos casos. Acá tenemos que comparar dos pozos, con lo cual se normalizó el espectro, o sea, llevándoselo a una línea de base, para poder ser comparables. Justamente empezamos a ver que en dos pozos que tenían distinta madurez, uno estaba en gas seco y otro gas húmedo, tienen distintos picos de absorbancia, distinta magnitud de esta absorbancia, ¿no? Como pueden ver acá en el detalle, se ve a simple vista, y con lo cual se pudo trabajar en diferenciarlos en cuanto a su madurez, cosa que con los datos que arrojaba el Roqueval no daba no se podía trabajar a un espectro tan avanzado de madurez, no se podía diferenciar bien. Y el FETIR demostró ser sensible a esa distinta absorbancia de las distintas moléculas para cada querógeno, bitumen probablemente, que sus distintas vibraciones arrojaban espectros distintos. Bueno, acá vamos para un pozo también, cómo se trabaja, ¿no? Con las variables que se logra sacar por regresión lineal múltiple. Estas son las longitudes de onda, se encontraron. Y luego con todas esas longitudes de onda se saca un modelo, un R cuadrado de 0,5, no muy bueno, pero bueno, bastante interesante para hacer una correlación. Acá está el detalle de las longitudes de onda, fíjense que se redujo mucho el campo de trabajo para caracterizar el COT. Y acá, bueno, lo que vemos, la estimación, esto puesta con acá en círculos vemos el dato arrojado por el Roqueval y el estimado por FETIR. Y además acá también el estimado por el XRF de estos elementos que están presentes en los ambientes de conservación, como molibdeno, vanadio, bueno, fueron todos ingresados. Acá están los elementos que están ingresados en la ecuación de regresión múltiple. Y bueno, se ve cuáles se ajustan mejores. Acá inclusive se ve que el FETIR es bastante más conservador, mientras que el FRX de alguna manera expresa mejor, digamos, la concentración de COT para vaca muerta. Y bueno, acá en detalle, ¿no? El COT del FETIR, el COT medido por Roqueval y el COT del FRX. Bueno, acá le cedo la palabra a Claudio, un poco. Bueno,
Este es un ejemplo, es una aplicación geomecánica en donde confluyen la aplicación en este caso el drift, que es una variante especial del espectro, de la transformada Fourier del espectro infrarrojo, que se hizo sobre vaca muerta. Es un trabajo de los autores Prioul y otros. Y bueno, a la izquierda lo que vemos es la muestra de Cutin, que está homogeneizada, molida y homogeneizada, y en el perfil a la izquierda se ve la muestra de Cutin y el perfil de gamma ray. Bueno, en este caso estos autores no hacen la corrección de profundidad automáticamente, sino que lo hacen manualmente, como normalmente se hacía. Y lo que, digamos, a la derecha está mostrado el aparato, el DRIF, que es Diffuse Reflectance Fourier Transform, Infrared Spectrometry. Es un equipo que necesita un poco más de muestra que el FTIR. Si acá estamos hablando de más o menos 20 gramos de muestra, mientras que en el FTIR con 1 gramo es suficiente. El FTIR trabaja no con la luz reflejada, sino no con el infrarrojo reflejado, sino con el infrarrojo transmitido. Bueno, la próxima. El modelo de Prioul y otros lo que hacen es, básicamente, como el FTIR y el drift permite calcular los volúmenes de minerales presentes en la muestra, ellos lo que hicieron fue, digamos, con los perfiles convencionales, espectroscopía y el perfil sónico, hicieron los volúmenes de la orgánica de los fluidos. Luego lo que se hace es compatibilizar o investigar si esos volúmenes calculados por perfiles se asemejan a los volúmenes calculados por la técnica de la espectrometría infrarroja del Cutin, que es el pozo vertical de perfiles, digamos, para los distintos parámetros del cálculo geométrico, el módulo desigual, etc. Y, digamos, en este caso lo que se construye es el modelo de la física de rocas y por ende después de la geomecánica, basados en, digamos, la respuesta de Drift sobre el Cutin. Luego, el tercer paso es este modelo es proyectarlo sobre los pozos horizontales. Entonces, lo que obtengo en los pozos horizontales, previamente obviamente he leído el espectro infrarrojo de cada muestra, y lo que obtengo es, digamos, modelos geomecánicos calculados en el pozo vertical y proyectado en el pozo horizontal. Digamos, esta es una técnica interesante, se está empezando a aplicar, acá en Bacamón se aplicó, digamos, en 2 oportunidades. La próxima. Bueno, una cuestión que vamos a comentar es que de alguna manera está relacionada a la geomecánica, que es el análisis de la forma de las partículas de Cutin. La próxima. Bueno, digamos, nosotros sabemos de sedimentología, etcétera, que hay diferentes parámetros geométricos que se pueden medir en una partícula vista en 2 dimensiones. En 2 dimensiones es una manera representativa de las 3 dimensiones de la partícula. Entonces nosotros tenemos, digamos, toda la gama de variantes de las partículas, desde el Cutin redondeado, arriba a la derecha, hasta las espículas o astillas. Entonces, hay 2 variables, la redondez y la circularidad. Circularidad es la diferencia con el círculo comprendido en la partícula, y la redondez en qué medida el clasto es más rugoso o menos rugoso, que son parámetros geométricos. Entonces, estos graficados muestran una transición de las formas. La próxima. Nosotros podemos tomar una fotografía de cada muestra de Cutin
desplegada sobre una hoja en blanco mediante una foto digital. La foto digital se transforma en una imagen binaria, un procesamiento, para ver las formas individuales. Entonces acá podemos ver inclusive la granulometría del cutting. La próxima. Bueno, acá, digamos, en esta arriba a la izquierda tenemos la foto y una ampliación de la foto. Y abajo a la izquierda tenemos la extracción de contornos. Esto se hace automáticamente. Esto nosotros lo hemos hecho con un software público que se utiliza mucho en biología, pero que lo hemos adaptado, digamos, al análisis de formas de partículas, en donde acá sacamos los contornos. Y cómo, digamos, poquito resumimos estos contornos, ajustando la mejor elipse que se ajusta a esos contornos. Entonces, perdón. Entonces nosotros obtenemos toda una serie de parámetros, parámetros geométricos, como ya mencionamos, circularidad, redondez, la relación de aspecto, el ancho sobre el largo, etc. Y lo que obtenemos es una planilla. En cada muestra, cada partícula es un renglón de esa planilla. Entonces, después de cada planilla hacemos un promedio, lo que nos da de esa muestra los parámetros geométricos promedios. La próxima. Este es un caso real en la formación Vaca Muerta. El problema era que, digamos, en un pozo, en un pad de 4 pozos, hubo uno que se perdió durante las maniobras, y, digamos, de alguna manera se sospechaba. Y lo que vieron es analizar las formas del caving, o sea, la parte del cutting retenido por el tamiz y el cutting. Entonces, en la parte media, lo que observamos son 3 columnas. Una son las astillas, la otra son los bloques angulares y la otra son el cutting normal, digamos. Entonces, lo que observamos que, si ven la columna litológica, la parte verde es la formación Mulichinco, Quintuco-Mulichinco, y la parte marrón comienza Vaca Muerta. Entonces, efectivamente, digamos, las astillas se vieron en la parte, digamos, de la formación Mulichinco, que es donde se atrapó la herramienta y se perdió el pozo. En la parte del cutting, que es lo que normalmente se conserva en los pozos viejos, también se observa que hay digamos, fíjense, Vaca Muerta, ya el cutting no tiene prácticamente astillas. Todas las astillas, que es la primer columna, digamos, en la izquierda, todas las astillas, digamos, se presentan en Molichinco y Quintuco. Ya en Vaca Muerta el cutting es normal, digamos. Bueno, la próxima. Bueno, toda información, ya sea de FRX, de FTIR, ahí me consultaron una pregunta si se pueden incluir la información geomecánica medida durante la perforación, efectivamente. Toda esta información se pueden resumir en modelos multivariados. Nosotros llamamos modelos multivariados, ahora se les llama modelos de inteligencia artificial, pero son modelos estadísticos, digamos. Y los métodos son muy conocidos. Nosotros utilizamos para todo lo que es clasificación de fases un método que nos gusta mucho, que son los mapas autoorganizados o mapas de cojones. Vamos a mostrar un ejemplo de la formación Vaca Muerta. La próxima, por favor. Bueno, el mapa de cojones es una especie de combinación entre lo que es una red neuronal convencional, que todos hemos escuchado y hemos visto, con digamos, con una clasificación tipo K-means. O sea, acá en los mapas de cojones, cada nodo tiene la composición. En este caso yo voy a mostrar una quimiofasis, o sea, detección de fases a partir del comportamiento químico. Entonces cada nodo no solamente tiene la composición química asignada a ese nodo, sino también hay un dato de proximidad, o sea, los nodos cuya composición es más parecida van a estar más cercanos en el mapa 2D. Normalmente, digamos, el mapa de cojones es
un espacio multivariado de n dimensiones. Las n dimensiones, si ustedes se fijan, en la parte media del dibujo están los elementos químicos. Esos son los elementos químicos, aluminio, silicio, calcio, potasio, hierro, fósforo, molibdeno, níquel, son los elementos químicos medidos en cada muestra. O sea que yo tengo un espacio de 8 dimensiones. Lo que hace el mapa de Kohonen es resumir ese espacio de 8 dimensiones en 2 dimensiones. Pero esto es mucho más eficiente que componentes principales, digamos. Entonces lo que tenemos es un mapa bidimensional de cómo están distribuidos todos los nodos en el sistema. Entonces lo que vemos dentro de cada cuadradito, que sería cada nodo, la composición química. Entonces vemos las relaciones de vecindad entre cada clase y la composición química vecina. Esto es muy importante porque nosotros podemos ver visualmente cómo ha sido el resultado de la clasificación. Y eventualmente podemos ajustar parámetros de la clasificación para lograr, digamos, una clasificación que nos satisfaga mucho más. Esto es muy difícil de lograr en los métodos, en el resto de los métodos de la inteligencia artificial. Esto es mucho más gráfico, es más adaptado, digamos, a lo geológico. Digamos. Bueno, y a la derecha tenemos un pozo horizontal en donde arriba tenemos el mapa de quimiofacies, donde podemos ver lo que en el tercer track, empezando desde arriba, tenemos la curva de calcio. La curva de calcio tiene, digamos, picos muy importantes dentro de la cocina de vaca muerta que posiblemente estén relacionados a las concreciones carbonáticas o a los BIF, digamos, en vaca muerta, porque pensamos que el pozo va oscilando alrededor de la trayectoria de geonavegación. Entonces, de esta manera logramos clasificación, pero que no es totalmente automática, sino que el investigador puede participar en el diseño de las clases. La próxima. Perdón, Claudio, quedan 5. Bueno, gracias. Bueno, nosotros lo que, digamos, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, el objetivo de todo esto es poner, digamos, la composición de cada partícula de Cutin en una posición geográfica lo más probable posible, lo más cercano a la realidad. Entonces, nosotros con ese ajuste, y después, una vez logrado ese ajuste, tomamos todas las variables orgánicas, geoquímicas inorgánicas, geomecánicas, etcétera, asignadas a cada partícula de Cutin, y la podemos comparar con la sísmica. Arriba a la izquierda tenemos un gráfico muy importante, un gráfico bayesiano, en donde en el histograma en escala de grises lo que vemos es el histograma de la impedancia acústica, un atributo sísmico obtenido de la zona. Y después en colores, color negro, rojo, amarillo, etcétera, son los valores de impedancia acústica para cada una de esas fases determinadas anteriormente. Entonces vemos que la fase negra, por ejemplo, es la que tiene menos impedancia acústica, seguida por la fase roja, así hasta la fase celeste, que es la que tiene más impedancia acústica. Entonces, nosotros eso lo podemos hacer una cosimulación que se llama bayesiana y llevar un modelo tridimensional. Y acá tenemos un corte de ese modelo tridimensional, donde vemos, por ejemplo, que efectivamente la fase negra, que es la más anóxica, eusínica, digamos, como lo hemos determinado con su elemento, está asociada a la fase roja. O sea, que lo que se observa en el gráfico, histograma, la asociación de fases se repite en la realidad. Entonces, así tenemos la fase roja, después la fase amarilla, etc. Y por último, la fase, digamos, ya no anóxicas, de alta impedancia acústica, que son las fases que no tienen este interés. O sea, que nosotros, fíjense, partimos de poner primero el Cutin en profundidad, extraemos toda la información del Cutin y modelamos finalmente con la sísmica tridimensional. La próxima. Bueno, y al finalizar, esto es un poco lo nuevo de esta presentación, es el espectro de infrarrojo, que es una cosa que se hace, es un análisis que se hace muy rápido,
Por ejemplo, nosotros podemos hacer alrededor de 50 muestras por día, eso en cualquier laboratorio. El FTIR no reemplaza la pirólisis, sino que yo tengo que primero calibrar el FTIR con la pirólisis, el dato de Roqueval, y después en los otros pozos yo puedo registrar el FTIR y proyectar sí los datos. Entonces, lo que evito es la destrucción de las muestras y lo que me permite es evaluar la probabilidad de la materia orgánica, por ejemplo, en el resto de las muestras. También la probabilidad de los minerales presentes. O sea, yo voy a tener datos de RX y esos los voy a correlacionar con las respectivas frecuencias que en el FTIR. O sea, es un método mucho más rápido y que nos va a permitir modelar mucha información en poco tiempo. Bueno, esto ha sido todo. Respondemos las preguntas. Bien. Ahí la primera pregunta en parte fue respondida en el chat. Dice, ¿incluye el ajuste de los gamma ray el uso de parámetros de perforación en términos de mejorar la puesta en profundidad? Sí, se puede usar perfectamente. Bien. Después, ¿en qué condiciones se tienen que dar para asumir que este método puede reemplazar la pirólisis? ¿Se necesita sí o sí algún pozo inicial para calibración? ¿Se puede, mientras se mantenga dentro de un mismo play aplica? Esas son tres en una. Sí, o sea, siempre para hacer el modelo se necesitaría el dato duro, digamos, el dato destructivo, que sería la pirólisis, o no sé, o refractancia vitrinita o palinología, lo que haya. En cuanto al orgánico, ¿no? Estamos hablando del orgánico. Y con un número de muestras aceptable, o sea, lo ideal serían 20, una cuestión estadística. De ahí hacemos un modelo y eso se aplica, o sea, puede ser en el pozo vertical y se aplica a los laterales, las ecuaciones de cada componente que uno pretende estimar, después las proyecta, digamos, en los pozos laterales, solamente haciendo mediciones de XRF o de FTIR, y aplicas el modelo, y bueno, de ahí se van a ver las variaciones del coste estimado, índice de hidrógeno, lo que uno quiera. Todo dato numérico que uno quiera estimar de la materia orgánica. Bien. Y después, el mapa de Conen para definir qué facies pone en el perfil que usa Mosov. Digamos, los mapas de Cojones se hacen con las fases discretizadas. O sea, yo, digamos, puedo utilizar, yo podría tener, por ejemplo, descripciones litológicas, con cierta, o podría tener perfiles. Lógicamente, yo lo que tengo que colocar para el modelado de facies tiene que ser algo coherente en el sentido de que tenga alguna relación, responda a algún modelo geológico, sedimentológico, geoquímico o geomecánico, digamos. Entonces, digamos, yo puedo colocar cualquier información. Los mapas de Cojonen se utilizan actualmente, es una de las técnicas más avanzadas de la inteligencia artificial, se utilizan reconocimientos faciales, etc. Pero la pregunta va más a, yo tengo, de ese mapa que vos mostraste, una vez que tengo la composición de esos 8 elementos, voy a entrar en un cuadradito, y de ahí saca lo más, digamos, cada muestra tiene una serie de composición y la más parecida al cuadradito le define esa fase. Claro, claro. Si ustedes se fijan en el mapa, están todas pintadas, las zonas están pintadas con colores. Cada color de ese es una fase. Entonces, tiene ciertos parámetros que yo puedo modificar digamos, el tamaño de esa fase. Pero cada color, cada nodo que tiene el mismo color es una fase. O sea, para eso está. Y entonces, en este caso se usa únicamente, por ejemplo, el ejemplo son los elementos químicos. Pero yo podría tener elementos químicos, orgánicos, etc. Está bien. Bien. Otra pregunta es, ¿cuáles son aproximadamente los tiempos de análisis desde que reciben el cutting hasta que entregan el resultado de fases y eventualmente definir ese landing? Depende de la cantidad de pozos, digamos. Un pozo horizontal más o menos se registra en 5
días, un pozo, digamos, hablando de un pozo de 1.500 metros, por la muestreado cada 20 metros, por ejemplo. Lo que normalmente hacemos es hacer FREC y FTIR en la misma marcha sistemática, y después el procesamiento es todo automatizado, digamos, ya lo tenemos calibrado. Entonces, un pozo nos puede llevar a lo sumo una semana. Obviamente, si hay muchos más pozos, se multiplica, digamos, el tiempo de uso de los equipos, ¿no? Esto trabajando en un Una régimen semana, normal. y tu experiencia, digamos, hasta ahora con Vaca Muerta, el tema de los cuttings y eso, vos ves que están bien, entre comillas, preservados cuando tenés acceso a eso. Claro, el cutting, bueno, ese es el cutting, digamos, tiene que ser el cutting seco, la muestra lavada y secada. En el caso de drift, ellos le aplican un solvente orgánico adicional. En el caso de FTIR, no, digamos, la experiencia que hemos hecho nosotros es que no modifican los resultados, o sea, mientras esté la muestra lavada, está bien, digamos. Una cuestión adicional es que y importante es que el FTIR se muele 1 gramo de muestra, y es lo que se procesa. En el drift yo tengo que moler más o menos unos 20 gramos de muestra, lo cual un poco se complica con la disponibilidad de muestras, digamos. O sea, decimos, o sea, se procesa 1 gramo, pero se devuelve a la bolsa siempre. Se devuelve, o sea, sí, la sí, bolsa sí. de cutting como viene. Sí, en los 2 metros se devuelve. Y lo mismo el FREC, que ustedes ya saben que es un vasito de, creo que son 5 gramos, y también se devuelven. O sea que no hay una alteración de la muestra en sí, en realidad. Una pregunta adicional, que cuando mostraste la última imagen del agradecimiento, era un afloramiento que se veían todas las venas esas de acreciones carbonáticas llamados BIF, o una de las lecciones aprendidas, o por ejemplo, que me quedó a mí de alguna charla que escuché dar a Bongonten, es el tema del impacto que tienen esos BIF en hacerte las fracturas discontinuas o en evitarte el crecimiento vertical de las fracturas. Entonces, la presencia y la frecuencia de BIF tiene que ver con el landing point. Cuando vos armás con el cutting, ¿te permite detectar esos BIF y poder mapearlos en el perfil? Mirá, digamos, ¿qué elementos tengo yo? La fluorescencia de rayos X. El calcio se ve muy bien. O sea, un incremento de calcio muy marcado podría ser. Ustedes vieron que mostramos que eran picos de calcio. O sea, la roca, normalmente las margas de Vaca Muerta tienen un background de calcio, de óxido de calcio. Si ese background se dispara para arriba, ya no es una marga, ya es lo que es carbonato de calcio, digamos. Entonces, si esos picos aumentan de frecuencia y esa frecuencia está localizada, bueno, ahí podés definir una zona de BIF, digamos. O sea, por decir algo, si yo hago un mapa de cojones de calcio, voy a separar bastante bien lo que es una marga de lo que es un BIF. Claro. Está buenísimo. Bueno, muy interesante. La verdad que durante toda la charla fue bastante parejo el número de asistentes. Eso habla de una charla interesante, porque si no empieza a bajar. Apenas se presenta y empieza a hablar algo que no le interesa a la gente, baja. Así que estuvimos arriba en 60 casi toda la charla. Y bueno, ya la gente agradeciendo mucho. Yo pensé que me agradecían a mí, porque decían gracias Claudio y Fernando por la excelente charla, y después me di cuenta que en realidad están agradeciendo a Fernando Larriestra. Así que me ilusioné. Y gracias, Pau, por una excelente moderación. No sé si tenemos alguna otra pregunta, y si no, estamos por terminada. Nosotros tenemos. Muy bien, Pau ahí dejó los contactos de Claudio y Fernando para preguntas. Ahí dejé por cualquier otra consultas. No han habido más consultas, y muchos agradecimientos por la clara presentación.